Hola, buenos días amigos. Estamos en tiempo de entrevista, estamos en La Espada y la Pluma y hoy tenemos con nosotros a un gran escritor, un escritor que ha venido ya varias veces aquí y que nos va a hablar de su especialidad. Y su especialidad es, bueno, sus especialidades. Ciencias ocultas, Segunda Guerra Mundial, la ideología nacionalsocialista, muchas cosas que en la editorial ya os hemos hablado de ellas. Y bueno, pues vamos a saludarle. Felipe, muy buenos días, ¿qué tal estamos? Buenos días, José Antonio. Nada, pues muchas gracias por recibirme en tu casa, ¿no? y darme la oportunidad de esta voz pública, ¿no? Sobre mi libro. Sí, sí. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, hace unos días en este programa tuvimos a un autor que nos presentó un libro con las fotos del viaje de Heinrich Himmler, jefe, bueno, jefe de la policía, jefe de las SS, jefe de las Waffen-SS, jefe de muchísimas cosas dentro del nacionalsocialismo y de la Alemania de Hitler. Y bueno, pues Heinrich Himmler vino a España con una serie de ideas muy concretas y para hacer unas cosas muy concretas. Y eso quizá en el libro este de fotografías, muy buenas fotografías, aunque bastante incompleto, pues nos encontramos con que no nos queda muy claro ni qué quería de verdad, ni qué hizo de verdad y por supuesto qué era lo que al final se llevó, digamos, en el bolsillo, Henry Himmler, o en el bolsillo o en la cabeza, no lo sabemos. Pero creo que tengo a la persona adecuada para que nos hable de ese viaje. Y bueno, pues ya no me queda más remedio que darte paso. Tú me dices, tú me cuentas por qué vino, qué hizo y qué pretendía con ese viaje. Bueno, pues nada, repito mi agradecimiento. Bueno, el viaje de Himmler es uno de los temas más, no sé si extraños o raros, teniendo en cuenta que políticamente hablando era un personaje de altísimo nivel. O sea, no, vamos, por encima de él estaba el Führer. Quiere decir que no era cualquiera el que vino aquí, ¿no? Muchos dicen que vino aquí a concretar el viaje de Hitler a Hendaya porque coincidió. El 23 de octubre del 40 él estaba en Montserrat y el Führer estaba en Hendaya. O sea, también es curioso esto, ¿no? Pero puedes tener en cuenta que un viaje a Hendaya por parte de Hitler era un viaje más que organizado previamente. Es decir, él no venía ni mucho menos a organizar el tema porque ya está organizado de sobras. En fin, aquí hay varias cosas. Entonces Hitler hizo el viaje a Hendaya, donde fue recibido por Franco, teóricamente para cruzar España y poder atacar Gibraltar y patatán, y luego sobre todo para tener la ayuda de Franco en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Así de claro. Lo que pasa es que entraremos sobre esto en un momento. A todo esto, el 19 de octubre, son unos días antes, Heinrich Himmler entró en España y él entró por Hendaya también, estuvo en el 19 del 10, en octubre, visitó San Sebastián, la iglesia de Unate, la iglesia de San Miguel de Aralar, en Burgos, Madrid, Toledo, Madrid, Barcelona y Montserrat. Fue un viaje, fíjate, en muy pocos días, pues trepidante, ¿no? Por decirlo así. Él estuvo sobre todo en Madrid, donde se entrevistó con el caudillo, y allí pues se entrevistó con jefes de Falange, el movimiento, personal diplomático alemán, como puedes imaginarte, los servicios secretos y la policía, ¿no? El Reichsführer también visitó en Madrid el Museo del Prado, donde se interesó sobre todo por tres obras: Las lanzas y la organización de Breda de Velázquez, El descendimiento de Van der Weyden y El jardín de las delicias del Bosco. Eran tres cuadros muy curiosos, ¿no? Pero él mostró interés en ellos. También visitó el Museo Arqueológico de Madrid, donde quedó impresionado por la Dama de Elche. Os recuerdo que además la Dama de Elche el original estaba en Francia, y gracias a Himmler y a sus gestiones pudo venir aquí el original, porque lo que vio es una réplica que estaba entonces en el museo. Por lo tanto, le debemos a Himmler que la Dama de Elche original del busto está aquí en España de nuevo, si no se hubiesen quedado los franceses, ¿no? Y luego visitó el Escorial, donde pidió poder ver las zonas, digamos, no abiertas al público, como el Panteón de los Reyes, o la Biblioteca Filipina, que no quiere decir que sea de las Filipinas, sino de Felipe II, ¿no? Con obras esotéricas y ocultistas. Él era un aficionado a todo esto y le interesaba, ¿no? Luego, yo creo que una de las partes importantes fue Toledo, donde realizó 4 visitas de importancia. Una fue el Alcázar, donde fue acompañado por Gerard Moscardó, vio las ruinas, vio cómo fue la batalla y tal. Luego estuvo en la Judería, donde quiso visitar alguna de las sinagogas. De las 10 que había en la Edad Media, pues quedaban 2 nada más, ¿no? Luego vio cómo se forjaba y el temple del acero toledano con una espada, teniendo en cuenta que a partir de, creo que fue del 43 o 44, todas las dagas y todos los cuchillos de la Hitlerjugend y de las SS estaban hechos en Toledo. O sea que él le interesó mucho, vio que además trabajaba muy bien
el acero que es famoso, y a partir de aquí, pues comercialmente, pues le interesó que ellos fuesen los proveedores de estas dagas y estos cuchillos. Y luego se interesó en la Catedral de Toledo en una cosa muy curiosa, que es el pez que está en el transparente barroco de Narciso Tomé. Es una obra escultórica tremenda, donde se ven varios ángeles y uno de ellos sostiene un pez. Ese pez es muy curioso porque, según la leyenda, el día que caiga ese pez será el fin de los tiempos. Entonces fue ahí a ver esto, ¿no? Luego regresó a Madrid, también estuvo en las ventas, en fin, hizo un viaje bastante amplio, ¿no? A todo esto, el volver otra vez a Hitler, el 23 de octubre del 40 estaba con Franco en la estación de Hendaya. ¿Y por qué Führer se reúne con Franco en ese lugar? Estamos hablando de una estación ferroviaria, de una importancia relativa. Era una conexión con España, estoy de acuerdo, o con Francia, pero no sé, ¿por qué no se recibe a Franco en Berlín o a Hitler en Madrid? Es decir, ¿por qué una estación ferroviaria fronteriza? Que claro, es una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención, ¿no? ¿Por qué? Claro, cuando empiezas a indagar te das cuenta que si bien Hitler sabía que con Franco pues poco había que hacer y como mucho consiguió la División Azul y sobre todo mucho tema logístico para los submarinos en Vigo y en el sur, y en Canarias, eso sí que lo consiguió y además fue muy bien. Él sobre todo quería visitar la iglesia de San Vicente con la cruz de Hendaya, que es una iglesia que está muy cerca de la estación, y está la cruz del fin de los tiempos. Fíjate que se repite otra vez este epíteto con respecto al pez que decíamos antes de la Catedral de Toledo, ¿no? Con lo cual, bueno, hay una especie de nexo entre el viaje de uno y el viaje de otro. En cuanto a Himmler, si volvemos a él, Himmler llegó al aeropuerto Muntadas Springs sobre las 12 del mediodía del 23 del 10. Hay fotos de él que está en el aeropuerto, en el pueblo español, y luego tuvo una comida en el Ritz, a las 3, en el Hotel Ritz en la Gran Vía de Barcelona, donde él a las 3:30 al terminar se subió a su coche y fue a Montserrat. A las 7:30 estaba de regreso. Y aquí es donde empieza mi libro, porque claro, yo cuando empiezo a pensar lo que es ir de Barcelona a Montserrat en 1940 en coche, te puedo decir que tú no vas a Montserrat. Encima, a mitad de camino te paras a una demostración de la OGE, que le tenían que preparar, creo que era en Pallejà, en un pueblo de estos. O sea, que encima se paró. O sea, y a las 7:30 había regresado de la abadía. Esto es imposible. O sea, en términos de tiempo es imposible. Porque piensa que estamos hablando de unos 70 kilómetros, 80 kilómetros. En aquella época había una sola carretera que pasaba por todos los pueblos. Y ahora está hablando del final de la Guerra Civil. Toda aquella carretera no estaba en condiciones para ir muy rápido tampoco. Por lo tanto, hoy mismo para ir a Montserrat estás una hora y algo, hasta la abadía, hora y media tranquilamente. Estamos hablando de 3 horas ya solamente de ida y de vuelta. O sea, no es posible hacer este viaje. Y menos en aquella época. Por lo tanto, aquí había algo que no me cuadraba. Entonces, esto que fue, digamos, el inicio del libro y es donde a mí me interesó escribir sobre este viaje tan curioso, ¿no? ¿Vale? ¿Perdón? No, dime. Vale. Entonces, claro, hay una cosa muy curiosa que siempre se ha dicho, que cuando él llegó a la abadía fue pues casi maltratado por los monjes, ¿no? O sea, hay una especie de versión heroica donde los monjes le plantan cara, incluso algunos de ellos no quieren ir, en fin, todo esto se desmonta fácilmente con las fotografías que vemos cuando le da la mano al monje Andrés Ripoll, que están todos sonriendo, no hay ningún mal ambiente, incluso el abad Antonio María Marcel, que era un abad en funciones, porque Aurelio María Escarré, que era el abad suyo, estaba enfermo, o sea, ese hombre efectivamente no podía estar. Y Antonio María Marcel delegó el monje Andrés Ripoll porque no habla alemán, María Marcel, con lo cual Andrés Ripoll sí que hablaba alemán y pudo estar con Himmler todo el rato que estuvo allí. Claro, aquí se nos vende la historia que, bueno, se enfrentaron a Himmler y que era un maleducado, de esto nada, o sea, era un hombre era un hombre pues totalmente educado. Además, no olvidemos que hacía un año que había terminado la guerra civil y habían muerto 22 monjes de Montserrat, y si la guerra dura 3 meses más en Cataluña, hubiesen volado toda la abadía, estaba previsto volar la abadía. Es decir, ¿cómo le vas a plantar cara a un hombre que en el fondo ha sido parte de la victoria y parte de que ellos pueden regresar? Y el monje Andrés Ripoll precisamente fue un hombre que huyó de España cuando hubo la guerra y estuvo en Alemania, por eso hablaba alemán. O sea, él estaba cuando menos agradecido, ¿no? Cuando menos agradecido. Por lo tanto, toda esa historieta que nos han explicado es mentira. O sea, esto no es cierto. Como que le robaron el maletín en el Hotel Ritz. ¿Tú te imaginas robar el maletín a Heinrich Himmler? Esto es como imposible. No, si lo hubiesen hecho, los ingleses que decían, hubiesen hecho películas en cantidad. No se ha hablado jamás de ese asunto. O sea, nunca. Esto es mentira. Esto es un cuento chino de héroes que lucharon contra el nazismo y todo este rollo. Esto es un cuento. Y además te diré una anécdota que tú no sabes, y es que cuando hice la presentación de este libro en Canarias, en marzo del 2020, yo estaba hablando, había unas 100 personas en la sala, y presidente llegamos a estas fotos, y de repente en la sala se levanta un tío, un hombre mayor,
y yo digo, bueno, aquí ustedes pueden ver pues el ambiente cordial que había entre los monjes y tal. Y entonces se levanta este hombre y dice, ese monje que está dando la mano a Himmler es mi tío André Ripoll. Dice, yo me llamo Manuel Andrés Ripoll Millet. O sea, y lo que está usted diciendo es cierto. Dice, porque yo hablé con mi tío en muchas ocasiones y la visita fue totalmente cordial, no hubo ningún problema, nadie insultó a nadie, nadie plantó cara, ni nadie puso malas caras, al contrario. O sea, que nos ha explicado un rollo que no tiene nada que ver con lo que allí pasó, ¿sabes? O sea, que imagínate tú el plan que hay. Total. Claro, si partimos de la base que el tiempo es imposible hacer ese viaje, yo lo que he hecho ha sido una hipótesis de lo que en realidad pasó allí. Y es la siguiente. Yo en mi libro lo que defiendo es que quien estuvo en Montserrat era un doble de Heinrich Himmler. Claro, en aquel momento no había tantas fotografías, la gente no sabía muy bien los rostros de los políticos. Hoy tienes a los políticos haciendo el ridículo en programas de televisión y bailando, haciendo el burro. En aquella época esto no era así. Entonces a ti te decían que este tío, que se podía parecer mucho, y se parece. Lo que pasa es que he detectado algunas diferencias entre su rostro y el del verdadero Himmler. Era un doble, que esto tampoco es tan extraño, no es ninguna cosa rara. ¿Por qué? Porque Himmler... había muchos, ¿Perdón? Que en esa época había muchos. Por supuesto, o sea, no es ninguna cosa rara. Que Churchill tenía media docena. Claro, no, que estoy de acuerdo, o sea, para mí no es ninguna hipótesis estúpida, al contrario. De hecho, de hecho, cuando él se baja del avión, es el doble, por supuesto, él reciben, él hace el paripé, y luego sale Himmler vestido de civil, con Jochen Piper y con alguno más, y entonces van con un coche de la embajada alemana a Montserrat, ya al mediodía. Mientras el otro hace el paripé por el pueblo español, él se va ya para Montserrat, y él pasa 5 o 6 horas allí, hasta que regresa. Cuando regresa, el doble no es el que llega a Barcelona, el que llega a Barcelona es el original. El doble se mete en el avión y espera, ¿no? Ni más ni menos. O sea que es imposible. O sea, el trayecto oficial que nos venden no puede ser sencillamente, ¿no? Con lo cual, para mí todo esto es un viaje iniciático, porque él iba a ver una cripta, en la iglesia de San Jorge, porque Montserrat, no sé si tú lo sabes, pero yo creo que es la única iglesia del mundo con 2 iglesias dentro. Una que es la gran nave central con la Virgen de Montserrat y, en fin, el coro, toda esa historia. Y luego justo detrás hay otra iglesia muy pequeñita, completa, con órgano y todo, donde además se ve el camarín de la Virgen y la Virgen está de espaldas. Y en esa iglesia, detrás del altar, hay una cortina que tapa una puerta que baja a una sima bastante profunda, y donde Himmler lo que iba a ver es una puerta estelar, porque Porta Stellae es el nombre del libro, el libro de la editorial EAS, y Porta Stellae es como se llama Montserrat hasta que la orden benedictina pues ya tomó con el abad Oliva, tomó propiedad de la zona y hizo su abadía, pero se llamó así, Porta Stellae. Y esto viene sobre todo de muchas luces que se ven allí, y bueno, mucha gente creyó en el año 500, año 600, pensaba que era una puerta estelar, que quizás lo era, ¿no? O sea que Hitler estaba con el fin de los tiempos, el otro estaba con el fin de los tiempos en Toledo, y aquí ellos fueron a ver qué es lo que iba a pasar en el futuro, de alguna manera. Y además buscaban lugares con energía y capacidad de visión, es decir, ellos pudieron estar aquí. Por lo tanto, Himmler cumplió, digamos, con lo que él buscaba, que no era ni más ni menos que el poder estar aquí en este sitio. Y luego hay otra cosa muy curiosa, que si tú coges Hendaya y marcas una línea hasta Toledo, y luego otra línea hasta Montserrat y otra línea hasta Hendaya, hacer como un triángulo, tú ese triángulo lo unes en el centro, y ¿sabes qué ciudad te aparece? Tudela. ¿Y sabes lo que hay en Tudela? En la catedral está el pórtico del fin de los tiempos. O sea que imagínate tú lo esotérico de este viaje y lo profundo que era mucho más de lo que parece. Y esto evidentemente no lo explica nadie, evidentemente. La gente explica pues lo que ha sido el viaje de forma normal. Debo decir que el libro de Javier Nicolás, yo creo que es un gran libro. O sea, históricamente hablando es un gran libro. Quizás él da una visión profesional e histórica, pero yo creo que hay cosas que él no cita, ¿no? Porque él no tiene referencias históricas o no tiene documentación que acredite eso, que es como trabaja un historiador, ¿no? Y a veces hay que olvidarse de algunas cosas y trabajar de otra manera, ¿no? Y en aquel momento se empieza a ver claramente que fue este viaje, fue un viaje iniciático, totalmente iniciático. Así como Hitler no era tan de estas cosas, Hitler sí que lo era. Y ellos pudieron ver lo que iba a pasar, y por eso te explica que hasta el 8 de mayo del 45 la lucha fue feroz, porque sabían lo que se les venía encima. Y esto ellos ya lo pudieron ver aquí, en esta visita
combinada del 23 de octubre, uno en Hendaya, que Hendaya, si te fijas, no es ninguna raíz francesa ni española. Hendaya puede ser end days, el fin de los días, si te fijas, que es muy curioso también. Con lo cual, imagínate tú, pues, cómo fue este viaje, ¿sabes? Sí, bueno, yo he estado en Hendaya, y además no hace mucho, y es un sitio curioso, porque tú llegas desde España, cruzas un puente, tienes a mano izquierda la estación de ferrocarril, que está como metida por debajo del puente. No es que esté debajo del puente, pero está en un plano inferior. Es una ciudad muy pequeñita y muy recoleta, y que tienes allí una sensación especial. No sé, o sea, sí, es curioso el sitio, sí. Pero este es un lugar de energía. Lo que pasa es que la pregunta es, claro, ¿qué sentido tiene reunirse allí? ¿Estás de acuerdo? Porque si tú has recibido a muchos mandatarios en el Adlerhof, en Berchtesgaden, en Berlín, ¿por qué vas a Hendaya? Que es una cosa como muy curiosa, ¿no? Al menos yo siempre me hice esta pregunta, es que no acabo de entender yo esto, ¿no? De todas maneras, Franco no era muy partidario de salir de España. De hecho, excepto el viaje a Bordiguera, me parece, bueno, o algún viaje a Portugal, que bueno, ir a Portugal es como seguir en España, pues sí, no... Claro. No, eso es cierto, pero bueno, un viaje a Berlín invitado por el Führer, yo no creo que hubiese dicho que no, además iba con todas las garantías, es decir, no... Bueno, es igual, el caso es que fue en Hendaya... El problema no sería Hitler, el problema es que mientras estuviese fuera le hicieran una trastada en casa, ¿no? Bueno, ya. Bueno, yo creo que, no sé, el tema... A ver, acaba de terminar la guerra civil, yo dudo que en aquel momento hubiese alguien con narices para hacer algo así. Si me lo dices en los años 50, quizás 60, pues quizás me lo creería, pero tan pronto es que hacía un año y poco que había terminado la guerra. O sea, la sensación de victoria era absoluta, es decir, ¿quién se va a meter con Franco en aquel momento? O sea, bueno, es igual. La historia es la que es, y esto fue en Hendaya, y esto al final lo que responde a la cruz del fin de los tiempos de la iglesia de San Javier, que repito que fue el sentido del viaje de Hitler allí, si no tenía mucho sentido, ¿no? Tampoco Hitler fue a Montserrat a buscar el Santo Grial, él sabía que no estaba allí porque sus hombres ya habían investigado por allí, sabía que no estaba el Santo Grial, fue a buscar una serie de libros, porque la biblioteca de Montserrat es espectacular. Y luego el tema este que te he dicho yo de la cima, donde fue a ver esta puerta estelar que hay ahí, ¿no? Un círculo enorme. O sea que este fue el viaje para mí, no fue otra cosa, sino que no tiene ningún sentido. ¿Para qué va a venir aquí Himmler? Es que no. Y te diré una cosa que mucha gente no se cree, pero la visita de Himmler a Montserrat, de largo ha sido el personaje más importante que de Montserrat, aparte del Papa y Franco, que esto entraba en su salario. Es decir, Himmler ha sido políticamente hablando el personaje más elevado que ha ido a Montserrat de largo, no tenga ninguna duda. Tú le estás dando mucha importancia a Montserrat, pero a mí me queda una duda. ¿En qué pinta Toledo en toda esta historia? Bueno, Toledo es Tudela, Tolosa. Tule es la capital de Hiperbórea, si sabes. ¿Entiendes? Y además era la capital de los visigodos. Que visigodos quiere decir we see God. Nosotros vemos a Dios. Y Godos es Dios, si te fijas. Entonces, claro que es una ciudad importante, por supuesto, tiene que ir a Toledo, por supuesto. Claro. ¿En Toledo hizo alguna visita especial? Aparte, ¿Perdón? En Toledo has comentado que hizo unas visitas, concretamente a las dos sinagogas, por ejemplo, que quedan en pie, y algún otro lugar. ¿Cuál sería el sentido de esas visitas? Bueno, él sobre todo, aparte de la caza, la judería y la exhibición de forja, que era un tema que le interesaba, y un tío de gran Nerve filmó la filmación, hizo una filmación de cómo se hacía la espada. Sobre todo fue a ver el pez de la catedral de Toledo, ese pez que si un día cae es el fin de los tiempos. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese pez? Está la catedral de Toledo, en el transparente barroco de Narciso Tomé, concretamente. Bueno, yo te hago esta pregunta porque luego me llaman a mí, me envían WhatsApp, me envían emails y me dicen, oiga, y pregúntele usted a fulano, oiga, pero sí, a ver dónde lo encuentro yo ahora al autor. Es en la catedral de Toledo, en el transparente que se llama transparente barroco de Narciso Tomé. Y hay uno de los ángeles, hay varios. Uno de ellos aguanta un pez, que está como en vertical el pez, lo aguanta en la mano. Y dicen que el día que ese pez caiga, será el fin de los tiempos. Bueno, tú me has hablado de que quizá, porque tampoco ni tú ni yo estábamos allí, ni siquiera habíamos... No, claro. No habíamos nacido. Es una hipótesis. Pero es una hipótesis, claro. Hipótesis. ¿Es posible que Himmler viera parte del futuro? ¿Es posible? Claro. Es que por eso ellos sabían lo que iba a pasar. ¿Y por qué no tomaron las medidas adecuadas?
Bueno, ellos lo que iban ellos estaban calculando ya la lucha contra la Unión Soviética en aquel momento. Sí. Y entonces era una forma, ellos vieron que la entrada sería brutal a la Unión Soviética y ellos verían que la Unión Soviética se resistiría y evidentemente tendría ayuda a los aliados. Con lo que había que luchar hasta el final, si la orden fue esta, luchar hasta el final, o sea, no permitir bajo ningún concepto que triunfasen. Claro, evidentemente esto luego no fue así, eso estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que esto te demuestra el por qué se luchó con ese enconamiento hasta el final. Porque dice, bueno, ¿por qué no se rindió ya en el 44 y un armisticio o lo que sea y aquí se acaba la historia? No, al contrario. O sea, dejaron luchar hasta el final porque lo que se les venía encima era un cambio del mundo. Bueno, lo que estamos sufriendo ahora. Sí. En el fondo es una consecuencia de todo esto, bueno, ni más ni menos. En definitiva, y yo aquí estoy lanzando una hipótesis, Sí. El nazismo, Hitler y todo lo que significa el nacionalsocialismo fue la oposición del momento a ese globalismo que empieza a mitad del siglo XIX, que tiene que ver pues no solo con Carlos Marx, sino con los sabios de Sion y con muchas otras entidades que son las que están tratando de llevar el globalismo adelante. Y ahora mismo estamos en la lucha entre el negacionismo por parte de mucha gente y sobre todo la lucha de la ex Unión Soviética, es de Rusia y de Putin contra ese globalismo. Nos encontramos en ese momento y el próximo enemigo que luchará contra el globalismo, desde mi punto de vista, va a ser el Islam. Aunque ahora algunos líderes del Islam estén en el lado del globalismo, pero como tú bien sabes, el Islam no es una religión, es un medio, un sistema, un medio, una manera de vivir, y el globalismo y el Islam pues son agua y aceite, ¿no? O sea, sí, por supuesto, no, y el Islam es incontrolable. No lo van a poder controlar el Islam, ¿eh? No lo van a poder controlar ni para atrás. Sí, no, ellos piensan que sí, ¿eh? Ellos están convencidos de que sí. Ni hablar. Es una forma de vida. El Islam es una forma de vida y esto aquí no lo entienden. No lo entienden. Y esto será su final, claro. El Islam no se va a rendir. El Islam es fuerte, gente joven, gente dispuesta a morir por Islam. Aquí, ¿quién está dispuesto a morir por nosotros y por Occidente? Bueno, gracias a ellos nadie. O sea, porque... claro, exactamente, gracias a ellos nadie. Europa terminó en el 45, ¿entiendes? Y ya está. Entonces, a partir de todo esto ha ido en declive. Hemos tenido años muy prósperos, estoy de acuerdo, pero esto ha ido en declive total. O sea, bueno, y así estamos, claro, y espérate. Y así estamos. Vamos, España, por ejemplo, yo fui soldado de reemplazo en el año 75 y he vivido un ejército del año 75 como soldado y cuando me marché pues era oficial. Y he visto cómo en 40 años, pues la degradación total y absoluta, no ya del ejército, sino de quien lo compone. Y ahora mismo, no sé, alguien ha hecho una estadística y dice que solamente un 17% de los nacionales de España estarían dispuestos a luchar. No hemos dicho a morir. Hemos dicho a luchar. Imagínate, un 17%. O sea, un 17%, cuando yo estoy completamente convencido de que la gente con la que yo hice el servicio militar, y estamos hablando, yo soy del reemplazo de cuando murió Franco, o sea, la gente que hizo el servicio militar del 55 lo hizo en el 75, pues aunque había gente de ideas de izquierdas, de centro, de derechas, no mucha gente, pero sí algo, y luego la gente pues tenía una serie de sentimientos. Sin embargo, yo pondría la mano en el fuego en que más del 90% no se iban a rajar en defender a España, ¿no? Ya me imagino. Es así, eso ha cambiado muchísimo gracias precisamente al globalismo. Bueno, por supuesto. Es muy interesante lo que nos has contado, pero la verdad es que al principio vamos a hablar de otro tema. Esto ha surgido un poco por esa conversación que yo te he forzado al hablar del libro de las fotos del viaje de Heinrich Himmler. Y bueno, estamos aquí para que tú me cuentes ese nuevo libro que tú pones en marcha. Háblame de él. Bueno, el nuevo libro ha sido un libro que he hecho como coautor con Tristán Casal de Pinós, que es otro escritor de Editorial EAS, y hemos hecho un libro que está presentado a la editorial que se llama Montecassino Ritual de Sangre. Entonces, no es un libro sobre la batalla de Montecassino, puesto que ya hay muy buenos y aquí, pues tanto Tristán como yo no vamos a aportar nada, sino que hemos ido a la parte no tan conocida de Montecassino y que provocó su destrucción, claro, porque no había que destruirlo para nada. Total, el caso es que en el libro lo que hemos planteado como dos historias, una es
la parte del exorcismo, porque no te olvides que San Benito de Nursia, creador de la Orden Benedictina, no solamente es el patrón de Europa, y Europa empieza en Montecassino, sino que además es el patrón de los exorcistas. Y la cruz que utilizan los exorcistas es una cruz que diseñó el propio San Benito de Nursia. Imagínate. O sea, que está hablando de un personaje de primer nivel, ¿no? Y repito, patrón de Europa, o sea, que poca broma. Claro, entonces, al ser un símbolo de Europa y la destrucción de Europa es necesaria, como Dresde, como muchos sitios, que ahora especialmente es el aniversario. Pero lo que hemos planteado es, yo desde el punto de vista militar, pues toda la parte de la recuperación del tesoro de Montecassino y su transporte hasta Roma, que, como sabes, pues fue un transporte de más de 120 camiones de la división Hermann Göring, división blindada, y que salió de Montecassino, pues debía ser en noviembre más o menos del 43. La batalla empezó el 4 de enero del 44, con lo cual fue justo, y ahí se salvó hasta el propio cuerpo de San Benito de Nursia y de su hermana escolástica. Entonces, claro, esto son cosas muy interesantes que hay que saber, y bueno, se recupera una cantidad de papiros, de documentación antigua, códices, etcétera, que hubiese sido destruido sin ningún tipo de piedad. Claro, la destrucción de la abadía no era necesaria en absoluto, aunque los americanos digan, o los aliados digan que allí había puestos de observación y tal, de los paracaidistas y tal, de eso nada, porque además había una orden taxativa del ejército alemán de que los soldados estaban a 300 metros por debajo de la abadía. O sea, la abadía era totalmente religiosa, y además, en el supuesto que algún soldado alemán entrase en la abadía, iba desarmado, O sea, que no podía entrar con armas, o sea, que no tenía nada que ver. Lo que pasa es que había que destruir la abadía, ni más ni menos, ¿no? Otra obra del globalismo, digámoslo así. Sí, hombre, sí, claro. Es que además, ¿sabes qué pasa? Que en la montaña de Montecassino es muy curiosa, pues una zona es el Valle del Liri y hay muchas montañas. Claro, ¿por qué San Benito escoge esa en concreto, ¿no? Para poner ahí su primera capilla en aquel momento, como puedes imaginarte, una cosa muy pequeñita, y acaba siendo pues una de las más importantes de la Orden Benedictina, por no decir la más importante. Claro, cuando él monta su capilla allí, la monta sobre 2 templos paganos dedicados a Apolo, ¿vale? Entonces, sí, y entonces, claro, lo que hace San Benito, él sabe que esa montaña es maldita de alguna forma, y lo que hace es poner como un tapón, vamos a decir, ¿no? para que lo que hay dentro no salga, ¿no? Claro, para que salga tiene que haber un ritual de sangre. De hecho, la abadía ha sido destruida en varias ocasiones durante la historia, y esto lo cito en el libro, estamos en el libro y tal. Y claro, piensa que cayeron casi 60.000 soldados aliados y luego unos 23.000 alemanes. O sea, no había ninguna necesidad. Incluso el jefe de las fuerzas francesas, Joan, el general Joan, el tío dijo, ¿por qué no rodeamos la montaña y seguimos hacia Roma? Es decir, porque claro, estuvieron ahí casi 6 meses parados, subiendo una cresta de 800 metros. Yo he estado 2 veces en Montecassino y solo de imaginarme subir por allí bajo las MG-42 y bajo morteros, es horroroso. Murieron como 4.000 mulas, por ejemplo. Porque, claro, que eran de los portadores argelinos de las tropas francesas coloniales, que eran los que subían por la montaña, ¿no? Ahí hubo una masacre brutal sin ninguna necesidad. Y murieron polacos, neozelandeses, ingleses, americanos, en fin, gente hindús, gurkas. Ahí hubo de todo en aquella batalla frente al primer regimiento de paracaidistas, ¿no? Entonces, hasta que los paracaidistas ya en mayo decidieron orden de abandonar su abadía y se marcharon. O sea, la abadía dejó Vitoria a los polacos y tal. Pero claro, no había ninguna necesidad de todo esto, ninguna. O sea, créeme que es una batalla, yo conozco unas cuantas de la guerra y he estado en muchos sitios y aquí hay una cosa totalmente desproporcionada. ¿Cómo vas a subir a pecho partido por aquella pendiente brutal? Que además es que no hay donde cobijarse. O sea, subes a pecho partido, créeme. Pues imagínate tú lo que fue aquello, ¿no? Pues los tíos van y luego, claro, hay un momento que corre la voz entre los ingleses de que sí, que hay observación. Entonces mandan a las fuerzas aéreas americanas a bombardear aquello, que ha sido el bombardeo más brutal en la historia sobre un solo edificio, que además pertenecía al Vaticano, que es un estado neutral, y se lo cargaron. Y ¿sabes una cosa? La escuadrilla que voló Montecassino iba detrás de un avión, que es el que hacía de guía, cuyo código militar era 666. Para tu información. Curioso. Es una casualidad, claro. Entonces, bueno, nunca se sabe las casualidades. Yo es que no creo en casualidades, como decía Roosevelt, es que no hay casualidades. Yo he estado viviendo en el 666 de la Diagonal durante 2 años.
Pues estás condenado tú, ¿eh? Es la esquina ahora se llama Capitán Arenas, antes era Capitán Arenas. Sí, yo he vivido allí al lado. Capitán yo vivía aquí en Manila, yo vivía en Manila, Doctor Ferran, siempre al lado. Pues, al lado de la escuela oficial, de las residencias oficiales. Exactamente. Sí. La residencia oficiales es el 666 de la Diagonal. Es un número muy curioso, además, está frente a la Caixa. Las oficinas de la Caixa están justo enfrente. Sí, al lado, bueno, enfrente, están enfrente. Arenas, sí. Sí, pues yo he comido muchas veces en la residencia oficial, es un sitio muy, muy agradable. Oye, pues, sí, es verdad. Sí. Seguimos con tu libro, después de este paréntesis. Muy bien. Vamos a ver que tú cuentas todo esto, pero realmente dais una idea de cuál, porque acabas de decir lo del 666 del avión guía, ¿no? Sí. ¿Cuál es el verdadero entre bambalinas de por qué pasa esto? Pues satanismo, satanismo solamente. Satanismo, claro. Pero ¿quiénes son los papas del satanismo en este Hombre, caso? yo no voy a decirlo. Bueno. Pero tú lo sabes. Sí, yo lo sé, pero pues ya está. pregunto. Entonces yo no voy a decirlo. Seguramente los mismos que se empeñaron en lanzar una bomba atómica sobre las dos ciudades católicas de Japón, ¿no? Claro, exactamente, ni más ni menos. Claro, esa gente, los que son esquimales todos, los esquimales son muy malos. y estos son, claro, pero esto yo no voy a decirlo, ¿entiendes? Ya. No, pero en el libro, ¿qué planteamiento hacéis de todo este tema? No, planteamos el satanismo, abiertamente. No planteamos digamos, hablando de estos no digo que pongas nombres, sino... No. Bueno, quizá nombres, pero no de personas. Satánicos, no, satánicos, ni más ni menos. Satánicos, sí, ya está. Como hoy son satánicos los que dirigen el mundo, ¿o qué crees que son? Sí. No, pero que son? La idea que tengo yo es, todo esto que estamos viendo son una serie de ítems en el camino, ¿no? De puntos kilométricos, como había en las calzadas romanas, ¿no? Bueno, puntos de milla, no de kilómetro. Sí. Entonces, ¿cuáles piensas tú que son los escalones anteriores y cuáles son los escalones que siguen a Montecassino? Bueno, primero había que destruir, ya en la Primera Guerra Mundial había que destruir el imperio austrohúngaro, que era un imperio de origen cristiano. Luego Montecassino, por supuesto. Luego Notre Dame, o no nos acordamos de Notre Dame. Notre Dame era otro gran símbolo europeo y lo quemaron, o no es verdad. Sí. Coño. Y nadie sabe nada, nadie, no sé, alguien lo quemó, se quemó. Y todo esto súmale iglesias en Francia que han sido quemadas brutalmente. O sea, que hay un esfuerzo por parte de los satanistas brutal. Para terminar de una vez con Europa y con Occidente. Pues Europa es, el europeo, el blanco, es el gran enemigo de los esquimales. ¿Entiendes? Los esquimales harán todo lo que sea para acabar con ese blanco. Y por eso nos denostan continuamente y quieren que nos mezclemos. Y bueno, ya lo ves. Acabamos de llegar al plan Kalergi, ¿no? Bueno, que Kalergi viene del 22, en el libro Practice Idealismus. El tío dice que hay que mezclarse con asiáticos y con negros para crear una raza totalmente en desidia y que le importa un huevo todo y que no tiene historia, ¿me entiendes? Claro, es lo que estamos viendo. O sea, todo este esfuerzo que hay por mezclar, eso no se lo hacen a los chinos ni se lo hacen a los negros en el fondo. Nadie va a África a explicar esto, ni a los chinos. No, eso pueden seguir como quieran. Pero nosotros hemos determinado con todo eso, cuando ha sido la única zona de la Tierra que ha llevado progreso a todo el mundo. Coño. O sea, ha sido los negros. ¿Ha habido algún imperio negro? ¿Han hecho algo a lo largo de la historia? ¿Han descubierto un bolígrafo siquiera? No, eso está claro. Pero lo que también está claro es que lo incomprensible, desde mi punto de vista, es que esos representantes de la raza blanca, esos europeos que ahora mismo están dirigiendo en Bruselas y en muchos otros sitios, ¿cómo es posible ese entreguismo? ¿O es que la raza blanca es partidaria de dejarse comprar y luego liquidar? Son sicarios y ellos cobran dinero de sobras. Hombre, el demonio tiene dinero para todos estos tíos. Pues claro, los esquimales pagan a toda esta gente, son el traidor que hace falta. Pero ellos no saben que son los primeros en caer. ¿Entiendes? Pues Roma no paga a traidores, tú, y los esquimales no pagan a traidores, ¿eh? ¿Qué te crees? Un tío que ha hecho traición ya está marcado de alguna forma. Sí. Los esquimales esto pues lo tienen claro también, ¿eh?
Sí. O sea, que o sea, son gente totalmente como son sicarios y ya está. Y ellos ejecutan lo que les dicen los de arriba. Uh-huh. ¿Lo que te crees? ¿Alguien ha elegido a Van der Baile y a toda esa gente? Yo no he elegido a nadie, tú. Ni nadie ha aprobado la Agenda 2030. De repente hay que llevarla adelante. ¿Pero quién lo ha dicho esto? ¿Quién? ¿Bill Gates? Pero si es un informático, ¿qué sabe de todo esto? Sí. De climáticos y de vacunas, coño. ¿Quién ha firmado la Agenda 2030? ¿Se ha pedido democráticamente al pueblo si les apetecía esto? ¿Se ha pedido democráticamente al pueblo si queríamos una sociedad mixta de razas? Yo no recuerdo que me hayan preguntado a mí si yo quería una sociedad así y sin embargo me la están imponiendo. Yo, de esto que estás hablando, hay dos cosas que me llaman la atención. Una, es que los pertenecientes a la raza judía no es que tengan prohibido, pero digamos que entre líneas tienen prohibido mezclarse con nadie. Claro. Pero los satánicos no han tenido ningún problema en precisamente hablar casi al 100% de la población judía, pese a lo que conlleva, ¿no? Pero esto es para el ejemplo de que ellos se sacrifican por los demás, ¿no entiendes? Que los de verdad, los que de verdad mandan, eso no se ha vacunado ni loco. No, ya. Pasa que, claro, entonces, ¿qué pasa? Pues que se han sacrificado, mira, han muerto tantos pobres, otro holocausto, ¿entiendes? Y ya estamos de lo mismo. El tema es el buscar el ejemplo. Somos maravillosos, pensamos, nos hemos sacrificado, nos hemos vacunado, hemos dado ejemplo al mundo, ¿sabes? Todo este rollo, esto es un clásico, hombre. Es un clásico. ¿No? Cuando le digo, ¿qué dice esta gente? ¿Qué más les da a los que mueran? ¿Entiendes? Sí. Cuando los de arriba están perfectamente pertrechados, y además ya lo dijo Disraeli, el ministro británico, en la sangre está todo, hombre. Y ellos esto lo van a mantener hasta el final y no se van a mezclar con nadie. De hecho, han expulsado a etíopes de origen judío de la raza de la fantasiosa tribu esa que estaba por África, los han mandado a Suecia, coño. Y Suecia como imbéciles, sí. ¿Qué coño tiene que hacer unos etíopes en Suecia? Explícamelo. No, bueno, lo cierto es que ¿qué tienen que hacer? Pues te lo voy a explicar. El año pasado, como todos los años, la Comunidad Económica Europea a veces se equivocan y publican las estadísticas. Normalmente te publican las estadísticas que les interesan, pero a veces se les cuelan sin darse cuenta. Claro, es que no lo pueden controlar todo y aparte de que también hay traidores dentro de la tradición, ¿no? Hay gente que trabaja por la libertad, coño. Sí, hay gente honrada y gente honesta que está en contra de esta gentuza. Entonces, en las estadísticas que salieron el año pasado acerca de crecimiento de la violencia, sobre todo de la violencia sexual. ¿Tú sabes cuál es el país en el que más ha crecido la violencia sexual de toda la Europa comunitaria? Clarísimo, Suecia y en Malmö concretamente. Siempre. Pero ¿tú sabes cuál es el segundo? El segundo no lo sé. No pues sé, es Barcelona. Bueno, puede ser. Es que Barcelona es una posibilidad, ¿eh? No, no te he dicho España, te he dicho Barcelona. Sí. Porque es directamente la cabeza de la serpiente en este tema. Que sí. Bueno, ya tenemos a quien tenemos en el ayuntamiento y que sigue también su agendita, claro. Sí. Pero esto está hecho, hombre. Esto lo tienen claro que no sicarios, como Trudeau en Canadá, como Maricrón, como Sánchez, claro. Todos estos tíos son peleles son marionetas del poder, coño. ¿Qué son esta gente? Además son todos un fenotipo muy parecido, si te fijas. Es un fenotipo de gente muy parecido, ¿no? O sea que, en fin, no sé, yo la verdad es que estoy bastante pesimista en todo esto porque veo que no hay reacción. Sí. Aquí nadie va a jugársela y ya está. Entonces, bueno, pues mira, vamos hablando y hablando, lo tenemos claro, pero en el fondo nada. Bueno, nada. Y luego el ejército, la policía, que son los que están de verdad armados y que podrían hacer un frente, pues no, porque están bien, cobran bien, no tienen problemas, tienen economatos, oye tú, ¿para qué voy a pelear? ¿Entiendes? Ya está, y la mierda. No decir esto, pero es lo que yo veo, coño. Porque hay razones más que en la guerra civil para empezar una guerra aquí, coño. Y nada. No, estate tranquilo que no, porque, bueno, yo he entrevistado aquí a mucha gente, he entrevistado recientemente a un general retirado y hemos estado hablando de determinadas cosas. Y yo le he tirado un poquito de la lengua, ¿no? Y he llegado a una conclusión que no es que fuese nueva, es la misma conclusión que tengo desde hace 10 años, ¿no? Que si tú eres una persona que entras en las Fuerzas Armadas para servir a tu patria, pues puede ser que llegues a teniente coronel. Es decir, 3 estadios por debajo de verdaderamente quien puede mandar, ¿no?
Claro. Aunque siempre se les olvida a esta gente, a los satánicos, siempre se les olvidan dos cosas. Uno, las revoluciones no las hace el pueblo, sino la clase media. La clase media. Y lo cierto es que el poder militar, digámoslo así, no lo tienen los generales. Los golpes de Estado los dan los capitanes. Y si no, ahí tienes el ejemplo de Portugal, ¿no? Es decir, ¿quién dice en un momento dado? Porque el general sí es un señor que lleva un fajín y manda a mucha gente, ¿no? Pero él no manda directamente. Él da unas órdenes y luego hay una correa de transmisión. Y justo en el centro de la correa de transmisión, pues hay dos empleos dentro del ejército, de cualquier ejército, no del español, de cualquier ejército, que son los que parten realmente el bacalao, como antes. Lo que ejecutan, digamos. Los que ejecutan, que son a nivel jefe de compañía, o sea, normalmente un regimiento tiene 3, 4 compañías, o sea, hay un coronel que es el que manda el regimiento, pero los capitanes son los que dirigen las compañías. Y luego el capitán manda la compañía, pero tampoco manda. Quien realmente manda suele ser el suboficial más antiguo, que suele ser un subteniente. Es decir, los golpes de Estado realmente los dan los capitanes con el apoyo de los subtenientes, ¿sabes? Y cualquiera me diga, usted está diciendo una tontería. Digo, no, cójase usted la historia y mire con tranquilidad. Sí, llega el general fulanito y da un golpe de Estado. Pero si los capitanes no mueven ficha, el general no se mueve nadie, claro. Hay una película muy curiosa, que es esta de Dragón Rapiz. Es una película muy curiosa y hay en dos o tres ocasiones, y hay otra que también nos habla de cómo se prepara el golpe de Estado del 36 y sobre todo lo centra en Mola. Y cuando llega la hora de la verdad, quien entra en el despacho del que manda el cuartel, son 3 o 4 tíos que llevan 3 estrellas sobre la hombrera, pistola en mano, y le dicen al coronel, ¿nos vamos a sublevar o no? Y entonces... Sí, ya está, adelante, claro. El otro dice, bueno, pues sí que, pues vale, ¿qué vamos a hacerle, no? Claro. Es así, y eso hay que haberlo visto desde dentro para conocerlo. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo. Vamos a ver. ¿Qué me dices? ¿Qué pasa con tu último libro, el de Montecasino? ¿Está ya a la venta? No, está en la editorial. En este momento el editor lo está viendo y hasta donde yo sé, pues la cosa va avanzando. Yo calculo que lo tendremos entre abril y mayo. O sea, para la Feria del Libro de Madrid. Seguramente. Esa es la idea, pero no puedo decirte más datos porque ya escapa a mi capacidad, ¿no? Pero sí, seguramente será para entonces. De acuerdo. Bueno, ¿más cosas en las que estés trabajando o vayas a trabajar? Bueno, yo en este momento lo que son libros, de momento ninguno. Aunque estoy pensando, estoy dándole vueltas, estoy consiguiendo bastante información sobre la bomba atómica española, todo el proyecto Islero. Y es un tema que creo que es apasionante. Creo que España llegó más lejos de lo que nos dicen, como siempre, pero hubo intereses muy importantes americanos y de muchos sitios que lo cortaron todo, ¿no? Pero, y de ahí Carrero Blanco, en fin, todo lo que ya hemos sabido. Carrero Blanco subió al cielo con coche y escolta incluido. O sea, sí, todos. No todo el mundo. Joder, dentro de unos días, aprovecho para decirle a nuestros oyentes que dentro de unos días vamos a tener aquí una entrevista con precisamente una persona que está a fondo este tema y que ha puesto un libro. Está en Almuzara este libro, reciente, está calentito. Y de hecho yo he tenido el ejemplar para poder entrevistar al autor pues antes de que saliese a las librerías. Y el mismo autor me ha dicho que el libro está incompleto, lo que tú me estás diciendo, ¿no? Que hay cosas que no ha podido poner porque realmente, aunque certeza de que han pasado, pero no se puede, ¿no? O sea, no puedes aventurar algo que no puedes probar, ¿no? Yo tengo una ventaja y es que yo escribo lo que es novela histórica, por lo tanto yo sí que tengo unas capacidades de poner cosas que, bueno, no es historia, ¿me explico? Pues os pongo en contacto porque los dos vivís muy cerquita. Pues siempre, cuando quieras. Sí, los dos vivís allí en Barcelona, aunque este autor no es de Barcelona, pero bueno, digamos que se autoexiliado allí
Lo normal es que la gente se pues vaya sitio, lo normal es largarse de aquí. Lo normal es que la gente se exilie de Barcelona a Madrid. Por supuesto, Bueno, ¿qué es lo que hice yo? ¿Qué es lo que hice yo? Yo me exilié de Barcelona, yo no vivo en Barcelona ciudad. No, ni hablar. Sí. Pero que no, yo encantado, cuando quieras, sí, será un placer. Pero estoy trabajando esto, estoy sacando bastante información y luego hay un tema que no se habla mucho, que es el tema alemán, que por en medio hubo, porque se trabajó con tíos muy buenos alemanes. En un principio. Luego Francia, que fue la que luego montaron Vandellós, donde además había tema de uranio paramilitar y esa historia, ¿no? Y plutonio. Es muy interesante. Bueno, además apenas conocido, ¿no? Sí. Donde entran pues Suárez, Calvo Sotelo, hay mucha gente que está por el medio. Aparte Franco, claro, en su momento, ¿no? Pero es muy interesante. Y Carrero Blanco, sí, ya lo creo. Ya lo creo. En fin, no sé, es una idea que tengo y estoy recopilando información, hablando con gente y a ver qué hago. No lo sé todavía, es muy prematuro, pero me gustaría mucho escribir sobre eso, la verdad es que sí. Pues ya te digo que el tema recientemente tratado, con lo cual te abre una puerta a que la gente quiera más, porque claro, este hombre tiene en el libro que ha hecho, es muy interesante porque da muchísimos datos, pero llega un momento en que dice, no puedo seguir hablando. Ya lo sé, ya. Porque no tengo, o sea, tengo los datos, pero no tengo el respaldo de los datos. Pero es cuando entro yo con mis licencias. Efectivamente, la licencia de novelista. Claro, bueno, novelista hace una novela, pues es una novela, ¿no? Ya está. Pues nada, nos hemos quedado ya sin tiempo y no me queda más remedio que despedirte. Pues ha sido un placer hablar contigo, José Antonio, de verdad. Lo mismo te digo, amigo, vamos a ver si llega pronto a las librerías el libro. Cuando esté en las librerías me das un toque y sacamos aquí la batería y a bombo y platillo. Por supuesto. Lo ponemos en conocimiento de todo el mundo. Será un placer. Todo yo con Editorial Eas, como siempre, que es la que se atreve a escribir estas cosas, ¿no? Sí. Bueno, pues querido amigo, un abrazo. Un placer. Gracias. Hasta otra. Gracias. Adiós.